a la sociedad, que ya no es el constitucionalismo, sino que es esto que lo podemos llamar fronterismo de la manera que sea. Y lo dejo aquí, lo puedo. ¿Fronterismo, perdón? Fronterismo. ¿Algo así? Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Albert. Yo le pido disculpas a los compañeros, pero a mí me toca el ingrato servicio de recordarles el tema del tiempo solo en bien de la democratización de la palabra. Entonces, no, está operativamente bien, 13 minutos. Solo recordar también que luego vamos a tener una segunda vuelta como para complementar y cruzar las reflexiones. Yo le paso la palabra a Alison para continuar. Buenos días a todas y todos. Es una alegría muy especial quedarme acá con todas y todos ustedes en México, con tantas amigas y amigos, compañeros de lucha y de pensamiento crítico. Perdón por mi portugués español. Es una alegría en este momento, juntos y juntas, pensar sobre las cuestiones del constitucionalismo latinoamericano y mundial en los días de hoy. Voy a hablar un poco de la reflexión que estoy desarrollando en Brasil sobre la experiencia brasileña, porque pienso que esta es quizás un índice, es un ejemplo de los más expresivos de las contradicciones del mundo jurídico, de sus esperanzas y de sus límites y posibilidades y contradicciones en la realidad actual. Albert Nogueira, que habló ahora sobre las cuestiones centrales de la experiencia histórica del constitucionalismo en el capitalismo, da-me a alegría de abrir una estrada de reflexión y voy por este camino, decir a ustedes que la comprensión del proceso jurídico en la sociedad contemporánea no puede ser una comprensión idealista que piense que el derecho sea la salvación de la sociedad contra la opresión, la dominación o la explotación. Por contrario, el derecho es la forma social que en la sociedad capitalista, específicamente en este modo de producción, organiza y da bases y da marco para que la sociedad pueda organizar, pueda garantizar el desarrollo de la explotación de los obreros y la garantía de la propiedad privada. Entonces, un sistema de explotación, un sistema de dominación, poco cambio puede hacer a no ser aquel cambio de dar un poquito más a los explotados, disminuir un poquito la opresión o, en otras ocasiones, ampliarla. Entonces, en circunstancias como tales, no se puede más tener la ilusión de una izquierda de los últimos 40 o 50 años que encontraba solo en las opciones jurídicas las esperanzas de dignidad humana o de reforma de las condiciones del capitalismo. No es más posible que en nuestra actualidad, con tantas contradicciones y con una crisis estructural del capitalismo, vengamos a decir que el derecho será la opción que va a nos dar condiciones para una vida más digna a la sociedad. En casos como los de América Latina, hablo yo acá de Brasil, y Brasil tiene una posición peculiar porque no ocurrió en mi país un cambio del modo de producción, ni siquiera una lucha social expresiva. En otros países, como Venezuela, está aquí Sonia Buere, mi querida amiga y compañera de hace mucho tiempo,
En otros países como Venezuela, Bolivia, los cambios políticos han sido más expresivos que en Brasil. Brasil tiene una posición como la de Argentina, quizás México de ahora para frente, si las cosas pueden avanzar, o entonces de Chile y otros más. Estos cambios son pequeños, son cambios dentro de la sociabilidad capitalista sin una lucha estructural contra las burguesías nacionales. Pues bien, el caso brasileño de Lula y Dilma, los dos presidentes del Partido dos Trabajadores brasileño, estos cambios fueron muy poquitos, fueron cambios que ofrecieron a la población brasileña un incremento de las condiciones sociales del consumo, pero la burguesía nacional está totalmente sobre el dominio de la sociedad. Pues bien, en estas circunstancias ocurrió aquello que se llama de golpe brasileño, que ocurrió en el año 2016. En este año, Dilma Rousseff, por cuenta de una cuestión dicha jurídica, sufrió un impeachment y la argumentación jurídica era de que Dilma Rousseff cometió un crimen que no hay en el Código Penal brasileño, que fue llamado pedalada fiscal. Así se llamaba en Brasil, en portugués, estas cosas. No me pregunten qué venga a ser pedalada fiscal. No es nada. Es un crimen inventado, creado por la derecha brasileña, porque Dilma Rousseff en un momento tomó un poquito de dinero de un banco público, utilizó este dinero para pagar unas cuentas y aún en este año devolvió el dinero al banco público. Y solo por esto sufrió el impeachment. Pues bien, los tribunales brasileños, el Supremo Tribunal Federal, el más importante, la Corte Constitucional brasileña, esta Corte garantizó todo el proceso de impeachment. Claro, hubo una o dos excepciones. Uno de ellos, un amigo, compañero de Facultad de Derecho, un ministro de este tribunal, muy especial en sus posiciones, pero en general el Supremo Tribunal Federal garantizó al golpe. Los juristas fueron aquellos que llevaron a cabo el golpe constitucional en Brasil por cuenta de un proceso que se llamó Operação Lava Jato, que fue el proceso de lawfare que ocurrió en Brasil. Manuel Gandara está acá con toda una historia de proximidad con este proceso de lawfare en Brasil. Bueno, estoy a decir entonces a ustedes que la cultura jurídica brasileña de centro-izquierda liberal, que hace mucho tiempo decía que los derechos eran garantizados y garantían la dignidad de la ciudadanía y no habría en las condiciones brasileñas ningún retroceso. Este horizonte jurídico fue totalmente destruido y entonces en Brasil las garantías de los obreros, del derecho obrero, del derecho do trabajo, como decimos nosotros, fueron destrozadas. Y estamos hoy en un retroceso jurídico y constitucional inmenso. Quiero decir a ustedes que pienso que todos nosotros que estamos acá, que somos del campo jurídico, ya es hora de establecermos una otra historia de nuestro tiempo de luchas. No es más posible que nosotros vengamos a imaginar que solo la lucha institucional, constitucional, jurídica, nos dé garantías. El caso brasileño es exemplar. El caso venezolano y boliviano, que también a todo momento
sufren los dos casos, tentativas de golpe, tentativas de procesos los más variados del imperialismo estadounidense y también de sus burguesías, tienen una perenidad más expresiva que los casos que están todos garantizados por constituciones. Pienso que es llegado el momento de nuestra reflexión jurídica acercarse de cuestiones como aquellas del materialismo histórico, del marxismo y de la comprensión del modo de producción capitalista, para que comprendamos que la verdad del derecho no es su derecho constitucional, no es tampoco la doctrina jurídica muy buena que tenemos todas y todos en nuestros países, en Latinoamérica, en España, en Portugal o en tantos países más. El capitalismo mundial está en una crisis estructural. Pienso yo que Estados Unidos ya no tiene condiciones de cubrir sus heridas y su sufrimiento a su pueblo y a todo el mundo con el dolor del imperialismo que para muchos pueblos se traveste, se presenta como si fuera la defensa de los derechos humanos. Entonces, tantos países en el mundo que cambian para peor sus posiciones porque hay una dicha lucha por los derechos humanos. En Brasil, esta lucha fue contra la corrupción y la desgracia social brasileña es extrema. Entonces, señoras y señores, hoy acá con todas y todos, compañeras y compañeros, vos convoco a pensarmos juntos el derecho junto con las contradicciones del capitalismo para que nuestra lucha sea jurídica, mas también una lucha social para la transformación del modo de producción. Gracias. Muchas gracias, Alison.